Gracias a Chir por invitarme. Bueno, antes de iniciar, mi nombre es Sara Cuellar. Un poco sobre mí, soy bogotana, Colombia. Soy ingeniera electrónica de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Colombia. Desde ahí estuve un poco interesada en cosas que tuvieran que ver con el espacio, entonces hice mi tesis en un control de regulación de energía para un nanosatélite llamado Libertad. Eh, Vine a Chile en el 2019 a iniciar mi magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Eléctrica en la Universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Allí comencé a trabajar pues en el Laboratorio de Inteligencia Artificial en detección de anomalías, particularmente en telemetría de series temporales. Y continué allí haciendo el doctorado. Culminé hace un mes y un poco más mi doctorado. Somos pues la primera generación de doctores en ingeniería eléctrica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Y el trabajo que pues les voy a presentar hoy es un pequeño resumen de lo que trabajé durante mi tesis doctoral en detección de anomalías para series de tiempo, ya en un contexto un poquito más general, proponiendo una metodología para ello. Y actualmente me encuentro haciendo un postdoctorado en el Centro Multidisciplinario de Física de la Universidad Mayor. Y pues aquí estoy, ya estoy trabajando en espectroscopía de estrellas masivas y en aplicar pues, técnicas de Machine Learning a este campo. ¿Listo? Entonces, pues voy a iniciar con mi presentación. Vamos a hablar de detección de anomalías en series de tiempo y en cómo podemos detectarlas de forma general en diferentes dominios. Entonces, para contextualizar un poco, una anomalía se define como una observación que se desvía considerablemente de un concepto de normalidad que está bien definido. Entonces, cuando hablamos de detección de anomalías, hablamos de la identificación de estos patrones usando algoritmos, métodos y modelos que están basados en datos. Estos datos provienen de un montón de aplicaciones y pues tienen diferentes tipos. Podemos ver imágenes, videos, audios, series multivariables, que es en lo que se enfoca este trabajo, textos, entre otros. La detección de anomalías es importante porque se basa en el hecho de que las anomalías representan un comportamiento crítico o requieren alguna acción, o perdón, representan una situación que requiere de alguna acción. Entonces aquí tengo tres ejemplos. Por ejemplo, en ciberseguridad, una anomalía podría representar un computador hackeado que está enviando información a un destino no autorizado. Por ejemplo, en el diagnóstico médico, una imagen de resonancia magnética anómala puede indicar la presencia de un tumor. O, por ejemplo, una transacción anómala puede indicar un fraude en sistemas bancarios. Entonces, lo que se propone con este trabajo es una forma de detectar estas anomalías de forma general, una metodología. Se parten de tres hipótesis importantes. La primera es añadir conocimiento de anomalías conocidas en diferentes dominios para poder mejorar la detección. La segunda es usar algoritmos de Machine Learning explicable para poder generar interpretabilidad en los modelos. ¿Listo? Para saber por qué se detecta una anomalía y cómo se ven. ¿Listo? Cómo se ven para el modelo que toma la decisión. Y pues, dado que las anomalías son infrecuentes, son difíciles de detectar, las bases de datos son desbalanceadas. Entonces, también podríamos usar aumentos de datos durante el entrenamiento para poder mejorar las tasas de detección. Entonces, actualmente tenemos diferentes métodos para detectar anomalías. ¿Listo? Entonces, primero tenemos diferentes configuraciones. Primero, disculpen, ya. Tenemos el aprendizaje, conocemos para aprendizaje supervisado, semisupervisado, no supervisado, por refuerzo. Entonces, en la detección de anomalías tenemos detección de anomalías supervisada,
donde el comportamiento anómalo y normal está definido y etiquetado. Esto nos genera pues las mismas ventajas que un problema de clasificación. Entonces, tenemos alta precisión que se deriva de la precisión con los que se etiquetan los datos, pero también tenemos una desventaja. Como les mencioné anteriormente, las anomalías son poco frecuentes y las bases de datos son con escasas anomalías etiquetadas. El aprendizaje no supervisado en la detección de anomalías es el más usado en la literatura. ¿Por qué? Porque no vamos a depender de datos etiquetados y estos sistemas identifican anomalías detectando desviaciones de un comportamiento normal aprendido. Aprenden normalidad y ven qué tanto se desvían los nuevos datos de esa normalidad aprendida. ¿Listo? Estos tienen algunas desventajas. La primera es que tienden a generar muchos falsos positivos porque dependen únicamente de estas desviaciones que les mencionaba. Segunda es que usualmente requieren de algoritmos mucho más complejos. Entonces, entre más complejidad, vamos a reducir la transparencia de la toma de decisiones. Va a ser más difícil de interpretar. Bueno, la otra desventaja es que no incluyen conocimiento de anomalías verdaderas, no tienen en cuenta etiquetas. Entonces, pueden funcionar solamente para ciertos tipos de anomalías, pero algunos no. También tenemos detección de anomalías semisupervisada y es como un balance entre los dos. Entonces, permite detección de anomalías nuevas que no entran en la parte de entrenamiento y mejora la robustez, mejora la adaptabilidad. ¿Listo? En términos de algoritmos, tenemos cuatro tipos de clasificación: probabilísticos, de reconstrucción y de distancias. Entonces, primero voy a iniciar con los probabilísticos. Los probabilísticos lo que hacen es estimar una distribución de probabilidad de datos nominales y identifican las anomalías por medio de la relación de cada nueva instancia con ese modelo. Los de clasificación se saltan la estimación completa de la densidad y lo que hacen es que buscan aprender una frontera de decisión con los datos normales y de forma que cuando se aplique a datos no vistos, la idea es ver si esa instancia pertenece o no pertenece a ese conjunto de entrenamiento. Y los de reconstrucción son los más comunes en el estado del arte y consisten en aprender un modelo optimizado para reconstruir bien las instancias de datos normales. Es decir, aprenden cómo reconstruir así cada dato por sí mismo. Entonces, la idea es que cuando una instancia es anómala, no se reconstruye con una precisión alta. O sea, tenemos un error grande de reconstrucción. ¿Listo? Y bueno, los algoritmos de distancia se basan en el cálculo de distancia entre una observación y su vecindad. Imagínenselo como umbrales. Estos métodos de detección de anomalías actuales tienen algunos retos. Surgen algunos retos a partir de lo que se está usando actualmente en el estado del arte. Entonces, lo primero es que las anomalías son poco frecuentes. Y los datos nominales, pues sí, siempre representan una gran proporción de los datos. Entonces, es difícil recopilar una gran cantidad de casos anormales. Entonces, si también, digamos, la distribución de lo nominal también se ve afectada por esto. Si un tipo específico de datos nominales está representado en entrenamiento, el modelo lo puede detectar como anomalía. En este sentido, surge la necesidad de aprender representaciones buenas representaciones de lo que es normal y lo que es anormal, así se tengan pues pocos datos para construir modelos que puedan generalizar entre lo que se conoce y también a lo que no se conoce. Las anomalías tienen diferentes tipos y como les decía, los métodos no supervisados están diseñados, o bueno, en realidad no están diseñados para ninguna anomalía, pueden detectar algún tipo y algunos no. Entonces, aquí entra a jugar el conocimiento experto para poder capturar características de diferentes tipos de anomalías en un dominio o una aplicación específica y pues para poder detectar diferentes tipos.
¿Listo? Bueno, como les mencionaba, hay imbalance de los datos y la otra es que entre más modelos más complejos usemos, menos interpretables son. Y la interpretabilidad de los modelos es crucial en esta área porque se asegura soporte para las acciones que se realicen. Entonces, la idea es saber por qué una anomalía se detecta como tal, qué características tienen que podrían tener estas anomalías para prevenirlas o generar acciones pues mitigadoras. Entonces, la metodología que propone mi trabajo contiene 6 fases y están asociadas a estos retos que presenta actualmente la detección de anomalías en la literatura. Entonces, tiene una fase de comprensión que se trata de tener de usar el conocimiento experto dentro de una aplicación específica para saber qué tipos de anomalías se podrían presentar. La segunda es una extracción de características. Entonces, la idea es, no hay otra forma para añadir este conocimiento experto al modelo si no es con una extracción de características. Entonces, la idea es obtener información relevante o esta información relevante que vimos que podía pasar en la fase de comprensión y se añade usando métodos clásicos de análisis de series de tiempo. Entonces, ya teniendo un vector de características que posee información de cómo se presentan las anomalías, pues se entrena un modelo de clasificación para detectar pues, lo que es las anomalías presentes en estos datos. Hay una fase de evaluación para ver cómo se comporta el modelo de forma cualitativa, con algunas observaciones o unas recomendaciones en realidad. Y bueno, la quinta es la fase de aumento de datos. Entonces, como tenemos anomalías perdón, bases de datos desbalanceadas, pues la idea es generar datos sintéticos en la fase de entrenamiento para mejorar el desempeño del modelo. Y la última fase es la fase de explicabilidad. Entonces, ver por qué una anomalía se detecta como tal. ¿Listo? Entonces les voy a explicar rápidamente cada una de las fases y cómo se aplica y después vamos con las aplicaciones. Entonces, la fase de comprensión se trata de, en un dominio específico, ver qué tipos de anomalías se presentan. Entonces, estos son los tipos de anomalías generales que vemos o sea, de una forma más general para no, porque tendría que explicar en todos los dominios y en realidad no tengo información de absolutamente todos los dominios. Pero todas hacen parte de estos 4 grupos. Están las anomalías puntuales que corresponden a una instancia de datos que se encuentra fuera de un intervalo específico comparado con sus vecinos o de forma global. ¿Listo? Es como esta a uno que se viene acá. La segunda es la anomalía contextual, que también se refiere a un punto específico que es una anomalía en un contexto, pero en otro no. ¿Listo? Un ejemplo rápido es una temperatura de 40 grados centígrados en medio de julio aquí en Chile. Entonces, bueno, digamos 35. La temperatura no es anómala porque tal vez en un verano podamos llegar a una temperatura de ese estilo, pero el tiempo en el que ocurre, eso es lo que genera la anomalía. Las anomalías colectivas es un conjunto de puntos consecutivos que por sí solos no serían anomalías, pero juntos sí son anomalías. ¿Listo? Finalmente, las anomalías multivariables son desviaciones que solamente se perciben cuando se consideran múltiples variables simultáneamente. ¿Listo? Entonces, aquí ven un ejemplo. Por sí solas, el comportamiento o el patrón no es anómalo, pero cuando se ven juntas, ahí sí que es anomalía. ¿Listo? Entonces, la fase de extracción de características, ¿en qué consiste? Pues si ya identificamos qué tipos de anomalías se presentan, pues realizamos la extracción de características para capturar diversas, bueno, características que sean representativas de las anomalías conocidas y de lo que es normal en diferentes dominios. Entonces, esto ayuda a que el sistema esté diseñado para varios tipos de anomalías. Entonces, lo primero que hacemos es usar ventanas deslizantes que básicamente es segmentar la señal en bloques que se pueden o no se pueden solapar.
Esto se hace por dos razones principales. La primera es para analizar bloques de datos finitos de acuerdo con la capacidad computacional del sistema. Y la segunda es para poder capturar este contexto temporal del que hablábamos. Entonces, la idea es tomar cada una de estas ventanas y calcular características por medio de métodos clásicos de análisis de series de tiempo que nos dan información, por ejemplo, de magnitud, de del tiempo en el que ocurren, de forma de onda, de frecuencia. Y así entonces vamos a tener diferentes dominios de cómo se ve la anomalía o lo nominal en diferentes aspectos de una misma serie temporal. Calculando entonces este vector de características, podemos construir un modelo de clasificación. Entonces, estamos convirtiendo un problema de detección de anomalías en un problema de clasificación. Eh, Aquí podemos usar una gran cantidad de métodos, ¿verdad? Lo que se sugiere es usar como el principio de Occam Razors aplicado al aprendizaje. El modelo más simple que, que cubre los datos es el más plausible, ¿cierto? Entonces, la propuesta es iniciar con modelos que sean un poco más clásicos, más sencillos, máquinas de vectores soporte, random forest, y conforme se va necesitando más complejidad, que necesitamos entrar a un nivel un poquito más profundo, ahí sí incorporar redes neuronales y modelos ensamblados, entre otros. Para evaluar estos modelos, pues como es un problema de clasificación, podemos evaluarlos con las métricas que usamos para la clasificación, con dos recomendaciones muy particulares. La primera, pues que no deberían tener que decirse. La primera es que cada vez que se use una instancia de datos para entrenamiento, no debería usarse para la validación. ¿Listo? Esto suena un poco obvio, pero en el estado del arte de la detección de anomalías nos hemos encontrado con métodos que optimizan los modelos usando los mismos datos con los que se evalúan. Entonces, en realidad no tenemos una medida de cómo funcionan realmente para generalizar. ¿Listo? Y la segunda es usar validación cruzada para asegurar que la métrica que nosotros estamos dando realmente es una medida de generalización del modelo. La quinta fase de aumento de datos, la idea es mejorar el balance entre lo que es nominal y anómalo. Entonces, creamos instancias que mantengan características intrínsecas de los datos originales. Podemos usar transformaciones que son geométricas, ¿cierto? Si la aplicación tiene un modelo matemático que describa el comportamiento anómalo, se puede usar. Y pues la otra opción es usar redes GAN. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de un trabajo en el que participé. Esta es las diferentes clases, la distribución de las diferentes clases antes y después de usar una red generativa GAN, una variación de la GAN. Y cuando evaluábamos el método, que era una red BERT, cuando se evaluaba, se veía que aumentar los datos y mejoraba la detección. La última fase, entonces, es entender y buscar explicaciones claras de cómo los modelos de Machine Learning toman decisiones. Entonces, se propone, digamos, el uso de un concepto súper clásico que es la importancia de las características, el feature importance, que se usa para entender cuál es la contribución de cada una de las características a las predicciones del modelo. Esto se encuentra dentro de los modelos que están basados en árboles de decisión, entonces es una cosa que se usa ya hace muchísimo tiempo. Y también se propone el uso de el algoritmo Line, que es un algoritmo que ya es para modelos un poco más complejos, pero lo que hace es generar modelos que sean locales, interpretables bueno, a partir de estos modelos complejos. Entonces, yo, dependiendo de la instancia en la que me encuentro, esta es la frontera de decisión de el modelo, puedo generar un modelo local que me permita explicar por qué esta instancia en particular
es clasificada como una clase u otra. ¿Listo? Entonces, en esto consiste en términos generales la metodología que se propone. Entonces, les voy a mostrar tres aplicaciones de diferentes fases de esta metodología. La primera aplicación es la detección de exoplanetas eh, para curvas de luz del telescopio Kepler. Entonces, la detección de exoplanetas a partir de curvas de luz se basa en observar la luminosidad de una estrella, la luminosidad, sí, a lo largo del tiempo. Entonces, cuando un planeta pasa frente a su estrella, este evento se llama tránsito, bloquea la luz y causa una caída temporal en el brillo de esta estrella. Entonces, este descenso de la luminosidad, eh, o sea, se muestra esta disminución y cuando se analiza, los astrónomos pueden identificar la presencia de exoplanetas, obtener información sobre su tamaño, órbita y otros parámetros. ¿Listo? Entonces, estas curvas de luz estas en realidad provienen del telescopio Kepler. Tenemos, después de hacer una selección, se obtienen 583 curvas reales de luz con tránsito, así se ven las reales, 583 curvas de luz reales sin tránsito, y nosotros hicimos, como son pocas, sí, hicimos una generación de datos sintéticos. Y son estas las curvas de luz sintéticas y se generan con un modelo que describe el tránsito. Esto es un modelo matemático. Entonces, la extracción de características. Entonces, se usa el conocimiento experto para entender que estos eventos, este tránsito, son periódicos. Entonces, hay un método que se llama phase folding, que lo que hace es que toma pedacitos, ¿cierto? Ventanas temporales de las curvas de luz y lo que hace es promediarlas. Entonces, cuando se promedian, por ejemplo, estas que son sintéticas, se ve un cambio acá y ahí se ve el tránsito. Lo que pasa en este caso es que cuando se promedien para las curvas reales, si no estamos en el periodo exacto del tránsito, pues entonces no vamos a poder verlo. Lo que se propone entonces es que no construyamos, no lo promediemos, sino que construyamos una imagen a partir de esas curvas de luz, de cada una de las ventanas. Entonces aquí ven la imagen que se genera en cada uno. Entonces en la sintética, pues claramente se ve el tránsito donde está y en la real se ve que hay una diferencia entre tránsito y no tránsito. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la fase de extracción de características. Este es el diagrama de entrenamiento y el diagrama de validación. Entonces, para la validación, como usamos curvas de luz artificiales para el entrenamiento, nos aseguramos que en el conjunto de validación solo hubieran curvas reales y obviamente no conocidas por el modelo en el entrenamiento. Usamos un transferencia de aprendizaje con un modelo de red neuronal convolucional, la excepción, y la cantidad de curvas generadas se seleccionó con una proporción lambda y esa se seleccionó usando algoritmos genéticos. Entonces, estas son las métricas que obtuvimos en este caso y eh, por ejemplo, este trabajo no obtuvo métricas en la validación, solo entrenó y validó con los mismos datos. Este trabajo, cuando validó con datos de test, obtuvo súper malas métricas y nosotros, cuando realizamos la validación con el entrenamiento, obtuvimos buenas métricas y cuando realizamos la validación con el conjunto de test, obtuvimos también buenas métricas. Entonces, pues aquí llegamos a la conclusión de que sí podemos mejorar la detección de estos tránsitos en curvas de luz usando la adición de estas curvas de luz sintética. ¿Listo? La segunda aplicación tiene que ver con el estudio de, de la evolución estelar y básicamente teníamos una población de estrellas
cada una tenía, algunas evolucionaban solas y algunas evolucionaron como parte de un sistema binario. Entonces teníamos cuatro categorías. Eh, las que evolucionaban solas y las binarias, entonces teníamos una primaria, una secundaria cuya estrella primaria ya había sido, había, digamos, desaparecido, muerto, digamos, en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Y tenemos también unas que sí hacen interacción. Estas de acá no tienen interacción. Cuando hablo de interacción, hablo de transferencia de masa. Entonces, la idea era poder separar, si podíamos separar estas cuatro categorías usando solamente parámetros que se obtuvieran por análisis espectroscópico. Entonces, ¿por qué estas cuatro categorías? Porque resulta que en el espectro, cuando se analiza el espectro de estas cuatro tipos de estrellas, o estas cuatro clases estelares, todas se ven como una sola componente en el espectro, cuando provienen de diferentes procesos de evolución. Entonces queríamos ver en qué medida un modelo basado en datos podía separar entre estas cuatro clases. Entonces, los datos, las estrellas que teníamos eran todas que provenían de un modelo evolutivo. Entonces teníamos 10.900 estrellas en total, 6.000 aproximadamente eran estrellas que habían evolucionado solas y 4.500 de las otras tres clases que provenían de sistemas binarios. Entonces, en los modelos dan todos los parámetros de las estrellas, pero entonces se seleccionaron solamente los que se obtendrían usando espectroscopía cuantitativa, es decir, los que se obtienen a partir de las observaciones, de los espectros observados, perdón, para hacer un análisis más real, ¿no? Y también con la posibilidad, esto es un estudio piloto, con la posibilidad de aplicar esto ya pues, a los parámetros que sí se pueden obtener de los espectros observados. Entonces, la extracción de características se hizo como un método basado en expertos. Entonces, se hicieron cuatro experimentos de parámetros y el orden de estos experimentos está dado por el orden en el que se obtendrían usando análisis espectroscópico. ¿Listo? Entonces, digamos, el experimento uno tiene todos los parámetros, el experimento 2 tiene la temperatura, la luminosidad y la velocidad, y así vamos aumentando en el orden en el que se obtendrían las abundancias superficiales. El modelo que se entrenó fue un random forest y usamos una fase de explicabilidad. Entonces, lo que obtuvimos en esta prueba piloto es que el modelo es capaz de detectar en esta base de datos específica entre las estrellas que evolucionaban solas y las estrellas que evolucionaban como parte de un sistema binario que sí había transferido masa, en el que sí había transferencia de masa, perdón. Y también se podían separar en gran medida aquellas que habían transferido masa como parte de un sistema binario, que habían recibido transferencia de masa en realidad, y aquellas que en donde el sistema binario no había tenido transferencia de masa, que son estas otras dos. Claramente con solo las métricas no bastaba, entonces por eso usamos un método de explicabilidad, en este caso la importancia de las características para saber por qué en particular en estos datos pasaba esto. Entonces, las características que tenían más efecto en la decisión eran la velocidad, que dentro de las discusiones se decía que tenía sentido, porque la transferencia de masa también tenía relación con la rotación. Por ejemplo, aquí aparece la temperatura, pero la temperatura no debería ser decisiva. Entonces, después nos dimos cuenta de que era por la ubicación de las zonas en las que nosotros estábamos evaluando las poblaciones. Ahí habían más de algún tipo que de otro, por eso la temperatura era decisiva.
El orden de las abundancias también se dieron cuenta pues de que tenía sentido este orden de abundancias. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que nosotros veíamos, podíamos ver, perdón, los expertos podían ver a partir de los datos y lo que los modelos nos arrojaban, podían hacer match. Entonces, y la transparencia y la explicabilidad de los modelos de Machine Learning pueden ayudar entonces en estas aplicaciones, porque no solamente necesitamos buenas métricas y no solamente necesitamos una sola predicción, necesitamos saber cuáles son las características, cuáles son los parámetros que contribuyen a esas predicciones para poder hacer relación entre la física y lo que predicen los modelos. Finalmente, les quiero mostrar una aplicación que es la integración de toda la metodología y esta aplicación es la detección de anomalías en telemetría. Entonces, cuando hablamos de telemetría, hablamos de series de tiempo que son enviadas desde los satélites a la estación terrena y es la única forma que se tiene de conocer el estado de salud de un satélite. Entonces, por eso son tan relevantes. En este caso, en la base de datos se compone de, bueno, dos misiones. Cada una tiene 55 series de 12 variables y la otra tiene 27 series de 27 variables. Así se ven los valores de telemetría, esa es una de las variables, y las otras variables corresponden a comandos de, de envío-recepción de diferentes módulos. En este caso, estos datos son públicos y tienen anomalías etiquetadas por expertos. Entonces tenemos 66 anomalías etiquetadas en SMAP y 35 en MCL. En total, la cantidad de muestras anómalas son del 16%, entonces son muy pocas. Tenemos sí o sí desbalanceo de las clases. Entonces, la primera fase es la comprensión. Entonces, analizando las diferentes series de tiempo que se tenían disponibles, se vieron que se presentaban anomalías de cinco tipos. Entonces, la primera es la anomalía puntual, la anomalía tipo uno, que es la que les había mencionado, un valor que se desvía considerablemente de todos sus vecinos. La segunda anomalía es una anomalía que yo la llamo de magnitud, porque es una anomalía colectiva que muestra cambios en la magnitud. Esta anomalía tiene inicio y fin y también es bueno que el método pueda encontrar el inicio y el fin pues, de esta anomalía. La tercera anomalía es una anomalía de forma de onda y pues como su nombre lo dice es un cambio abrupto en la forma de onda. La cuarta anomalía es una anomalía de frecuencia, también pues, se ve como un cambio de frecuencia en la señal. Y la quinta es una de las anomalías más interesantes y es una anomalía que yo la llamo de cambio, porque no, la anomalía no está en el valor inicial ni en el valor final, sino en que cambie entre estos dos valores. Entonces, el cambio es lo que está etiquetada como anomalía. Basados en estas características que les estoy comentando, se diseña un método de extracción de características que contenga tres características, tres detectores, digamos. El primero es la predicción, el error de predicción de un promedio móvil. Entonces, este nos va a permitir ver cambios en la magnitud. El segundo, la segunda característica es bueno, es la desviación estándar de la transformada de Fourier en tiempo, perdón, la transformada corta de Fourier, ¿cierto? Que es para que nos dé información de frecuencia. Y la tercera es el error de predicción de una red LSTM, una red neuronal recurrente. Esto es para poder capturar la forma de onda. Usamos en particular la red neuronal LSTM porque es muy usada en series de tiempo porque permite aprender series temporales complejas manteniendo la información relevante del pasado y del corto, o sea, por su nombre es del corto y largo, del tiempo corto, perdón, de tiempo corto y largo, sí. Esta es la que más se usa. Esta red neuronal es la que más se usa para detectar anomalías en series de tiempo.
Y aquí hay algo súper interesante, y es que, por ejemplo, en la anomalía de magnitud podemos ver claramente aquí que el promedio móvil se ve la diferencia entre lo que es anómalo y lo que es nominal, ¿cierto? Y aquí podríamos, no sé, poner, si tuviéramos solamente este detector, podríamos poner un umbral aquí y ya podríamos detectar. ¿Listo? En la LSTM no podemos ver esto. Algunas, por ejemplo, de frecuencia se ven súper bien usando la transformada de Fourier, pero, por ejemplo, en la LSTM podemos ver el inicio, pero no podemos ver el fin. Entonces, la idea es poder, si podemos ver algunas anomalías en un dominio y en otros no, poder juntar todo esto como un sistema ensamblado, pero en la extracción de, de las características para poder generar un vector de características y construir un modelo de detección que tenga en cuenta todos estos tipos de anomalías. Este es el diagrama que se propone. Entonces usamos una Daust, una Random Forest, una red neuronal, eh, un- una máquina de vectores soporte y pues el KNN. Hicimos dos comparaciones con el estado del arte. La primera es usando el método de evaluación que les dije, datos de entrenamiento separados de los datos de test. Obtuvimos buenos resultados, un 87% en el F05 en ambos está bastante bien. Cuando comparamos con el estado del arte, entonces lo que hicimos fue, nos dimos cuenta de que los métodos del estado del arte estaban optimizando sus modelos usando datos de validación. Entonces lo que hicimos fue entrenar y validar con exactamente los mismos, pues para que fuera una comparación justa. Y ahí entonces también mejoramos todas las métricas. Finalmente, para el análisis de explicabilidad, entonces, aquí pues pueden ver dos ejemplos. El primero es una anomalía de magnitud y entonces el algoritmo Lime lo que nos dice es cada característica que tanto peso tiene en la predicción. Entonces, en este caso, la primera característica que es el promedio móvil es el que nos da mejores, digamos, es la que es más importante. Y en la LSTM, el error de la LSTM es la que es menos importante en este caso. En el caso de la anomalía de forma de onda, por ejemplo, el error de predicción de la LSTM es el que más aporta, digamos, a la predicción de esa anomalía. En cambio, las otras tienen peso más sobre lo que sería nominal. Entonces, esta era la integración. Podemos detectar 5 diferentes tipos de anomalías. Estos 5 tipos de anomalías se incluyen, ¿cierto?, dentro del modelo. Y la explicabilidad nos permite saber cuáles son las características que son más importantes para ciertos tipos de anomalías y otros no. ¿Listo? Voy a pasar rápidamente por las conclusiones, pero quiero irme más en las limitaciones que tiene este trabajo. Y es que primero estamos asumiendo que hay datos anómalos que están etiquetados y esto generalmente no pasa. Entonces, usar técnicas como aprendizaje activo, ¿cierto? Como este aprendizaje guiado, transferencia de aprendizaje podría ser útil. Eh, Vimos la efectividad, digamos, de este método en varios dominios, pero usarlo en muchas más aplicaciones o en diferentes tipos de datos también sería bueno para probar su robustez y su versatilidad. Una limitación que yo no la veo tanto como limitación es que requiere esta metodología, requiere del conocimiento experto en la fase inicial, pues para entender por qué, cuáles son los tipos de anomalías que se presentan. El trabajo futuro que se propone en este caso es desarrollar herramientas interactivas, interfaces, construir instancias que permitan esta colaboración entre aquellas personas que son expertas en la aplicación y pues aquí los que construimos los modelos para que
bueno, para fomentar esta relación interdisciplinar. Y finalmente, con respecto al ruido, pues el desempeño del sistema se puede afectar. En este caso no se tuvo en cuenta la presencia de ruido. Dentro del trabajo futuro, pues se encuentra evaluar, digamos, el desempeño del sistema, diferentes niveles de ruido para saber cómo se comporta. ¿Listo? Eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta. Sara, muchas gracias por tu presentación, muy interesante, puse mucha atención a todo lo que contaste, muy interesantes aplicaciones también en el área de la astrofísica, lo de los satélites me llamó mucho la atención. Así que, bueno, hay algunas preguntas por acá. Vamos, Sergio Velastín pregunta. ¿Quieres hacer tú la pregunta, Sergio? Ok, sí, gracias, Sara. Bueno, tú probablemente conoces de este dominio, que es el dominio de acciones humanas usando detectores de pose. Ujú. Creo que nos ayudaste un poquito en eso cuando estabas haciendo tu doctorado. Em, entonces, lo que te quería preguntar es si crees que la metodología que tú propones es factible para esa área. En particular me interesa, por ejemplo, detectar anomalías de acciones. Tú que está todo el mundo caminando y de repente alguien se cae o alguien empieza a correr cuando no debería pasar eso. ¿Tú crees que se puede resolver eso con lo que propones? Eh, sí, 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 pero porque sé que ya, o sea, ahí estoy releyendo tu pregunta, es difícil etiquetar, Ujú, ¿cierto? Lo que se podría hacer en este caso es que, como ya se tienen algunos métodos que puedan clasificar estas actividades, se podría usar alguna de las predicciones de estos métodos como la verdad y evaluar en ujú, cuanto a eso. Pero claro que ujú. sí se podría aplicar porque en este caso, pues sé que usan los esqueletos como como extracción de características. Sí, ok. Podría verse cómo se ven, cómo se ve cada una digamos, de las posiciones en el tiempo y verse como una serie temporal multivariable en la que cada una de Ujú, las variables sería cada una de las posiciones de los esqueletos. Entiendo que son como 50 o algo así. Podría ser algo de sí, ese sí, estilo pero y comenzar a analizar las que se tienen etiquetadas para saber cuáles serían las anomalías, o sea, cómo se verían en las series de tiempo de estas anomalías y partir de ahí. ok, ok, No sé si tiene sentido. ok. Sí, no, sí, no, sí, sí, algo. A mí se me ocurría que una cosa interesante en detección de anomalías es eh, entrenar con solamente normalidad. O sea, tú sabes que todo es normal y, y eventualmente detectar algo que no es normal, que no sabes lo que es, pero que el sistema te dice aquí hay algo anormal. Sí, Em, entonces, que no necesariamente tienes una clase específica para la normalidad, pero te dice esto se sale de la normalidad. Pero claro, el problema principal es cómo evalúas tú eso. Para poder evaluarlo tienes que saber dónde ocurre la anomalía. claro, claro que ahí sí habría que. O sea, digamos, mi metodología, la que se propone aquí es intentar hacer en lo posible la detección de anomalías algo supervisado. O sea, yo sé que no se puede en todo el sentido de la palabra, pero sí Mm, usar el conocimiento que tal vez uno puede tener para comenzar a ver eso. Digamos, si se tiene una gran cantidad de datos, se podría comenzar con algo de ese estilo, ver qué tanto podríamos ver como normal y qué tanto se sale y comenzar a analizar cada uno de esos casos, que se saldrían outliers como mm, mm.
Pero ahí ya tendría que, para que sea detección de anomalías, sí o sí tienes que tener la normalidad bien definida, porque si no, estaríamos hablando de outliers, porque pueden ser outliers, novelties, anomalies. Sí, que muchas veces detectar que hay un outlier es suficiente, eh, más que saber exactamente qué tipo de outlier es. En todo caso, lo que te iba a Sí. comentar antes de pasar a las otras preguntas es si a lo mejor en la diapositiva que tienes puesta ahí colocas correo, tu correo actual Ah, o tu sí. correo personal, de tal manera que las personas que quieran contactarte offline puedan hacerlo. Puedes Perfecto, escribirlo al sí. chat también. Mientras, Sí, lo voy a escribir ya mismo en el chat. sí, o en el chat. Mientras tanto, hay una pregunta de César Sí, sí. sobre el Mira, LSTM. sí, mencionaste la LSTM, pero la mencionaste en el contexto de la extracción de características. Entonces, normalmente he utilizado el LSTM para hacer predicciones en series temporales directamente. ¿Nos podrías contar de qué se trata esto de la extracción de características con esta técnica? Claro, lo que se hizo fue, pues se usa el STM para predecir siempre, ¿cierto? Lo que viene. Entonces lo que se hizo fue que por cada una de las ventanas, perdón, creo que aquí se ve mejor, por cada una de las ventanas, la idea es predecir la siguiente muestra y ver con lo que realmente se tiene un error de predicción. Ese error de predicción es lo que yo tomo como mi característica. Entonces, en ese error de predicción, yo lo que estoy viendo es el contexto temporal, ¿cierto? Y estoy viendo qué tanto él está aprendiendo de lo que debería ser, qué tanto pasó. Entonces, si tengo un gran error de predicción, pues voy a tener algo que se sale de lo que él considera que O sea, tu es. supuesto es que la LSTM no está aprendiendo bien la anomalía, entonces se equivoca. No, 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 no. Mi supuesto es que él sabe qué es lo que es normal. ¿Y cuándo se genera Entonces, el mayor error? cuando hay anomalía. Debería generarse cuando hay anomalía. Lo que pasa es que en el particular en las anomalías de frecuencia, por ejemplo en esta, la forma de onda, los valores no cambian mucho, ¿sabes? Entonces, puede ser que por eso no se ve como un gran error de predicción, porque si se toma una ventana como por acá, él no se va a dar cuenta de, o sea, no va a ver como el cambio de una ventana a otra, en donde si hay anomalía no va a ver exactamente un cambio porque en realidad ve todo como con el mismo patrón, como que aquí lo que cambia es como en conjunto. Tal vez si tomo una ventana, es que en realidad si tomo una ventana de pronto más grande podría darse cuenta, tal vez. Pero aquí los parámetros se seleccionaron usando exactamente la misma red neuronal que usaban en el trabajo, digamos, de NASA que usaba detección de anomalías. Usamos exactamente la misma LSTM. Ok, interesante. Mira, Gonzalo Acuña se disculpa, tuvo que salir antes, así que encontró muy interesante el trabajo y mandó saludos a todos y todas. Y Francisco Letelier dice, ¿qué otras opciones o criterios se barajaron para elegir Line versus Shuffle u otro? ¿Usaste alguna cosa distinta a... Bueno, mencionaste Feature Importance. Sí, el feature importance fue porque en ese momento era una forma fácil de encontrar qué características tenían más valor u otro. Y también porque como se querían usar árboles de decisión, o sea, al menos en la en la aplicación esta de las estrellas, se quería usar como los modelos como más sencillos que se pudieran. Entonces, en ese momento yo propuse árboles de decisión porque creo que se pueden detallar perfectamente para saber qué es lo que están haciendo. Entonces, en esta aplicación se requería, digamos, algo de ese estilo, que pudiéramos ver cómo lo estaba haciendo el modelo. Y en el caso de Lime, en ese momento, o sea, sentí que era un algoritmo que era un poco más fácil de entender. Lamentablemente no tuve el chance de usar otros algoritmos, pero sí he escuchado, digamos, al menos del Shapley sí lo he escuchado, pero no lo he Ujú, implementado. ujú.
Ya, bueno, ahora que mencionas esto, surgen varias otras consultas. Tenemos algo, estamos casi en el tiempo. Voy a hacer una pregunta adicional Ya. que tiene que ver con este asunto de lo machine learning tradicional, digamos, versus estos modelos como el STM que trabajan la serie de tiempo directa. Y Sí. en particular estás destacando esta característica de decision trees que te muestra las reglas y que son explicables y es tecnología de hace muchos años y que sirve mucho, digamos. Entonces, al final del día, ¿por qué te inclinas por sacar características y tratar con métodos tradicionales o tratar esto directamente como una serie de tiempo, por ejemplo, a través de una LSTM? ¿Cuál método finalmente crees tú que el que te está dando mejores réditos? O sea, es que ya ahí depende de la aplicación. Por eso es que, porque si en la de exoplanetas se usaba una red convolucional porque se veía, o sea, porque se necesitaba como eh, poder encontrar características en imágenes de una forma así bien rigurosa. Listo. En esta aplicación no nos bastaba con la LSTM para ver todos los tipos de anomalías. Entonces, ahí pues se incluyeron, digamos, los otros dos dentro de la extracción de características y después entonces se entrenó un modelo, probamos con ensamblados también para verlo de la explicabilidad y probamos con diferentes. En este caso sí dependía de la aplicación y en el otro la aplicación me decía, necesitamos algo que sea interpretable. Pero no solamente puedo poner un árbol de decisión, pues porque no voy a tener generalización. Entonces fue como, bueno, usemos el random forest, que es como la versión generalizada, ¿cierto?, de los árboles de decisión y que igual me pueden dar explicabilidad, o sea, explicabilidad como algo sencillo. Ya, afortunadamente, hay para cosas muchísimo más complejas, ya hay un montón de métodos de explicabilidad, claro. Pero cada aplicación va diciendo y cada dominio va diciendo qué es en realidad lo que se necesita. Entonces, ahí sí no tengo como, ¿sabes qué? Esto es lo mejor. No. Mi metodología sugiere, inicie con algo que sea sencillo porque muchas veces no es necesario como matar la mosca con el cohete, ¿cierto? Entonces, usa lo más sencillo y después, entonces, si de verdad que no necesitas cosas más complejas, ir usando conforme la aplicación lo va pidiendo. Eso. Genial, Sara. Muchas gracias. Sí, nos marcamos casi en los minutos. Ujú. Le mandamos un saludo. Espera, Sergio quiere aportar. Sergio, por favor. No, era simplemente porque seguramente está cerrando la sesión. Entonces, muchas Sí, gracias a todos por asistir. Si no sé si César tienes como unos 5 minutos después de terminar la sesión para claro, sí, comentarte un conversemos. par de Sí, cosas. claro. Eh, Nada que ver con esto, pero todo el mundo bienvenido a asistir a las próximas sesiones, son una vez al mes, el último jueves de cada mes. Creo que tenemos una comprometida para septiembre, César. Buena pregunta. Voy a revisar. Creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que Mm. sí. ¿Ya? Pero si están con las antenas abiertas y aquellos que no están en Chile, también me pongo el sombrero de la IAPR, que pueden participar a través de sus asociaciones nacionales. Eh, si no hay asociaciones nacionales, también les podemos ayudar desde la IAPR a armar una asociación o rearmar si es que está un poquito dormida. Así que también se pueden contactar con César y César se comunicará conmigo para los que necesitan ese tipo de apoyo. ¿Ok? Eso era todo. Así, porque había un pequeño detalle que no les conté, que también soy el presidente de la Asociación Chilena. Se me olvidó ese pequeño detalle al principio. Sí, sí, Ahí está sí. mi correo por cualquier cosa que lo pueda ayudar. Bueno, ahora sí, muchas Perfecto. gracias, Sara, muchas gracias, Sergio, muchas gracias a todos los presentes. Realmente tuvimos harta asistencia hoy día y eh, qué bueno, Francisco, me alegro mucho. Estás cordialmente invitado a todas las sesiones, de eso se trata. Esto lo hacemos con mucho cariño, precisamente para poder difundir esta área que es nuestra pasión. ¿Mm? Les mando un gran abrazo, hasta la próxima. Que estén muy bien, Muchas cuídense. gracias. Gracias. Chao. Gracias, gracias. Suerte, Sara. Gracias. Yo me quedo por acá y hay Yo también. que